Continuamos en Radio Análisis, saludamos a esta hora de la mañana a Montserrat Rolano. Bienvenida, Montse. Muy buenos días. Y por supuesto al profesor de nuestra universidad, de la Facultad de Comunicación e Imagen, senador universitario también, igual que Sergio Mico, Dino Pancani. Bienvenido, Dino, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Va a llegar en poquitos segundos Pablo Rodríguez del Instituto Libertad, pero por de pronto partimos la conversación. Así es. Bueno, Dino, Pato, el tema de los famosos parásitos en el Estado ha generado harta discusión. La verdad es que esto es como una noticia, porque es una columna de la semana pasada, creo que del martes de la semana pasada, aquí lo comentamos el día siguiente. Yo leí algunos extractos de la columna, pero esto fue creciendo como una bola de nieve durante la semana pasada. Hubo varias reacciones un poco tardías de representantes de Chile Vamos, que fue lo que generó más noticias, principalmente Evópoli, RN. Y bueno, ayer ocurre esto que también describía más temprano Pato y Camilo también, nuestro colega, que le preguntan a José Antonio Kast en dos ocasiones, en una entrevista que da en la tercera y luego en un punto de prensa habitual que él da los días lunes, y él dice, bueno, yo apoyo a Cristian Valenzuela, y es más, si lo hubiera escrito yo esa columna hubiera sido más duro. Imagínense lo que podría haber dicho. ¿Qué te parece esto, Dino? Porque, bueno, lo comentábamos la semana pasada también, ¿no? Pareciera, si uno lee la columna, no lo vamos a hacer acá, invitamos a la gente que no lo ha hecho que lo pueda ver también. La columna está escrita con una retórica que habla del Estado, no habla del Estado en general. No es sobre la probidad de la columna. No habla sobre la probidad, no habla sobre algunos funcionarios políticos que debieran salir del Estado, que es una discusión razonable, cuántos ministerios podrían existir, en fin, ¿no? Es una columna sobre el Estado, dice que el Estado está enfermo, está lleno de parásitos, en fin. Y ahí mi duda es si es que esto podría eventualmente afectarle a José Antonio Kast, porque lo que tenemos hasta ahora es a Chile Vamos, y sobre todo después de la respuesta ayer de Kast, con un tono muy crítico hacia el mismo Kast, en condiciones que a ellos tampoco les conviene, ¿no? Pero es difícil poder tomar una posición más amistosa con alguien que te está atacando constantemente, ¿no? ¿Cómo ves el escenario ahí, que está obviamente mediado por la elección de un mes más? Mira, a mí me sorprende, el columnista no me sorprende, ¿no? Porque hace ya un par de elecciones que estamos acostumbrados a verlo en televisión, hay una falta a la verdad permanente de parte de este columnista, en donde no hay ningún freno hacia lo que él está señalando, ¿no? Aparentemente los medios tradicionales le han dado bastante fuerza, pero tuvo la fuerza también, según el presidente del directorio de TVN, de también sacarlo de su cargo a partir de una columna que este mismo columnista señaló, colocando en entredicho la objetividad de Televisión Nacional de Chile. Oye, y sacó al presidente del directorio y él sigue como panelista. Y él sigue como panelista. Entonces, la potencia que aparece en torno a me parece, la potencia de su columna, ¿no? Me parece un tanto artificial, pero no está diciendo nada nuevo de lo que de manera majadera han dicho en torno al Estado, ¿no? Y no hacen la separación del Estado, es el trabajador público al cual desde diferentes lugares lo están permanentemente atacando. Por ejemplo, este mismo periódico que le da tribuna a este columnista, yo no vi la noticia de las 80.000 licencias de empleados privados que viajaron al extranjero, ¿no? Pero sí vi primero como 25.000, finalmente eran 10.000 de los empleados públicos, y eso se puso como un gran punto de prensa reiterado durante semanas en torno a los empleados públicos, pero no en torno a estos 80.000 empleados privados. Y desde otro lugar creo que estratégica la columna, y también lo que la amplifica en la columna, porque creo que deja fuera de alguna manera a Jara del debate, ¿no? El debate se ha centrado hoy día entre las derechas, y creo que estratégicamente José Antonio Kast y su comando entienden que ahí está su primer escollo, es Matei, y no Jara, que va a pasar a segunda vuelta, ¿no? Su primer escollo es poder
diferenciarse más de ahí. El problema es cuántos muertos van a quedar, comillas, lo digo de manera no literal, ¿no? En el camino por la agresividad y la poca entre prudencia y pudor que tiene esta candidatura presidencial. Don Pablo Rodríguez, bienvenido. Hola, buenos días. Sí. Hola, Pablo. Te iba a preguntar si estabas de acuerdo con que la columna era sobre el Estado y no sobre la probidad. Pero bueno, yo por lo menos estoy bastante seguro que es eso, ¿ah? Pero déjenme leer para no parecer arbitrario el primer párrafo y la mitad del segundo. Dice, en Chile el Estado no está enfermo, está podrido. Lo han convertido en un cuerpo hinchado, lleno de parásitos que viven en él, lo drenan y se reparten sus restos como si fuera un botín. Son los mismos de siempre los que han hecho del gasto público una industria y de la política una repartija. Y aquí hace la separación. Mientras tanto, abajo, millones de chilenos trabajan, pagan impuestos, esperan soluciones y reciben cada vez menos, y luego agrega el Estado se alimenta de la gente, no al revés. Es como el discurso populista de Manuel. O sea, digo, me Desde la pregunto... ciencia política me refiero, no algo que yo estoy inventando. Sí, no tengas ningún reparo, Pablo, en decir que soy exagerado si te lo parezco, ¿ah? Pero me pregunto si hay una gran diferencia en el fondo entre plantearlo así y cuando Milei señala que el Estado es el problema, ¿no? Y la casta. Es que, o sea, es súper coherente entre ellos. Hay una línea discursiva muy clara respecto justamente a menoscabar y criticar todo lo que tenga que ver con el Estado. Y ese discurso lleva bastante años en parte de la derecha desarrollándose. Entonces, creo que es natural que lleguemos a este punto. Las columnas de Valenzuela igual son provocativas. O sea, si alguien, no sé si tendrá el gusto de leerla o no, pero no creo que eso se califique así, pero él, todas las veces que puede, siempre está provocando. Se quieren robar la elección, era la última Exactamente. hace un mes. Entonces tiene que ver también con el tono y la forma en cual, sobre todo republicanos y libertarios, están instalados en el debate. Entonces tampoco hay que caer tanto en el juego, porque de alguna forma lo que buscan es la reacción que está pasando. Entonces también hay que ser cuidadosos justamente respecto a lo que él dice, que probablemente lo piensa, no tengo ninguna duda, pero ese tono provocativo tiene que pensarlo muy bien quién lo contesta, quién reacciona a ello, porque si no es de alguna forma darle más fuerza justamente a ese discurso. Yo creo que el problema obviamente no solamente es lo que dice, sino que también lo que puede pasar en el futuro. Hay un tema respecto a que en el pasado reciente de nuestra historia política hemos visto cómo dirigentes dicen declaraciones y esas declaraciones se les pasan la cuenta muy rápido. Por ejemplo, cuando están en el gobierno. Entonces, una postura tan radical frente a lo que significa un funcionario público o un empleado público, le va a pasar la cuenta muy rápido si llegan al gobierno. Porque justamente desde ahí no va a poder hacer los cambios que quieren. No es posible hacer las transformaciones de personal o de despido tan rápido como quisieran. Y eso obviamente genera resistencia en el aparato que te toca administrar. Entonces, más allá de que políticamente no estoy de acuerdo, que tiene un tono muy despectivo con los trabajadores del sector público, tiene la poca capacidad de saber que tú instalas este tema y no te sales más de él. Y por lo tanto, cuando eventualmente te toque gobernar, este va a ser un tema de gestión, en la cual los funcionarios públicos te van a, de alguna forma, a resistir. Y eso para cualquier gobierno no es fácil de llevar. Entonces, O sea, ya lo aleonó. por supuesto. O sea, ayer o anteayer, el mismo CAS, creo que, o Esquella, decían que iban a ir escritorio por escritorio viendo si el trabajador estaba o no y qué hacía. Eso es una provocación. Sí. Entonces, más allá de que uno pueda estar en desacuerdo con lo que dice, es poco inteligente plantearlo de esa manera o plantearlo porque te va a generar que si tú llegas en marzo al gobierno, la gente no va a querer trabajar contigo. Y ese es un problema mayúsculo del Estado. Y de entrada, o sea, no es que estás pidiendo un reajuste, estás viendo algo, un tema salarial o laboral, sino que de entrada la gente no va a querer estar en tu proyecto. Y eso para los funcionarios públicos creo que es un gran problema de que no se está de alguna forma proyectando. Hay un tema legal ahí, o sea, Por supuesto, claro. tú no puedes llegar y sacar a funcionarios que están a contrata, que están a planta. La mayoría, además, ahora por dictámenes de la Contraloría ya no están en horario, entonces no se les puede llegar y sacar
y está lo que dices tú de la resistencia de las asociaciones de funcionarios. Pero quería ir, Pablo, y ya vamos a ir con Dino, un peldaño antes, ¿no? De que Kast asuma eventualmente como presidente. Estamos dando eso por hecho, pero la verdad es que falta mucho todavía. ¿Tú crees que esta arremetida contra los funcionarios públicos puede ser algo que a él le reditúe electoralmente o que le pueda afectar? Porque hay esta percepción que ayer Kast también lo planteaba, de que los servicios públicos no funcionan, que uno va al registro civil y no te atienden, que el Estado es ineficiente, en fin, y que es una percepción que puede ser, que puede estar bien extendida en la población, ¿no? Pero por otro lado, esto de que te estén atacando desde Chile Vamos, o sea, hasta Gonzalo de la Carrera salió a pegarle a Kast, tampoco pareciera ser beneficioso para él. Y además el argumento del gasto público, que ayer tampoco lo pudo explicar, dijo, no, lo que pasa es que el gobierno va a querer torpedear mi proyecto, la ley de presupuesto, cuando ya la ley de presupuesto está. Pareciera enredarlo, ¿no? No se ve una persona que entregue definiciones claras. ¿Tú ves que electoralmente esto puede pasarle la cuenta o lo puede beneficiar? Yo creo que el objetivo de este discurso, que insisto, no es de ahora, sino que se ha repetido hace bastante tiempo, tiene que ver principalmente con, de alguna forma, poner el límite a Kaiser. Creo que Kaiser tiene un discurso muy parecido justamente en estos temas. Habla de 15.000 millones de dólares. Y Kaiser, creamos la encuesta, pareciera que hoy día está mejor que hace un par de meses. Entonces, creo que lo que está haciendo, o está intentando hacer José Antonio Kast, es justamente contener lo que significa un eventual crecimiento de Johannes Kaiser. Y por eso ese discurso justamente en esta línea. Yo creo que tiene que ver, obviamente, con lo mediático, de instalar cuñas, de instalar temas que pareciera que a la gente le podrían gustar, que en ese tema no estoy seguro, pero principalmente tiene que ver con, de alguna forma, limitar bien el crecimiento de Kaiser. Porque Kaiser, de hecho, no sé si ayer o anteayer, salió a decir que este tema ya era de él respecto a la auditoría del Estado. Entonces, creo que hay una polémica o una disputa entre ellos, entre Kaiser Kast más que con la otra figura, y que tiene que ver con que ambos, con discursos parecidos, a lo mejor no tanto en el tono o en la agresividad, ver un problema similar. Y creo que Kast intenta, de alguna forma, que el electorado de Kaiser no crezca y que de alguna forma haya cierta sintonía para que justamente, eventualmente, lo apoyen en segunda vuelta. Creo que va más bien por ahí, de cómo de alguna forma relacionarse con Kaiser y controlar su posible crecimiento. Sí, Dino, bueno, evidentemente la candidatura de Kast es muy ideológica, ¿no? Bueno, todas las candidaturas son muy ideológicas. Pero no me parecería creíble pensar que esta jugada está exenta de pragmatismo. Es decir, como decía Monse, debe haber algún caldo de cultivo en la sociedad donde hay una subjetividad, un sentido común, antiestatal, el Estado como sinónimo de ineficiencia, malo, corrupto y así sucesivamente. Y si mi hipótesis fuera cierta, pero da lo mismo si es cierto o no, más bien lo planteo como para que lo conversemos, quiere decir que estaríamos ante una gran derrota, no sé si profunda, pero al menos transitoria, cultural de quienes creen en lo público y creen en el Estado, ¿no? Dentro de los cuales entiendo que estás tú. Te pregunto cómo ves aquello. Claro, yo no hablaría de derrota todavía, ¿no? Sí. Hay una disputa permanente. No, pero digo más en el plano, no en lo electoral, digo como en lo cultural, ¿no? Sí, yo creo que hay una disputa permanente en torno a la valoración de lo público, ¿no? Acordémonos que Augusto Pinochet hablaba de los señores políticos, y eso era lo público, ¿no? La política era lo público, y ya venía de manera permanente deteriorando el vínculo entre la ciudadanía y lo público. Yo no comparto, yo creo que lo público indudablemente que tiene problemas y que las cosas podrían hacerse mejor, pero también es un lugar común, ¿no? Mi experiencia en utilizar un CESFAN puede ser muy buena, como puede ser muy mala también, ¿no? Depende de la comuna también. Depende de la comuna, depende mucho de las y los funcionarios, depende de el momento en el cual fui, la hora, etcétera. Y lo mismo me sucede cuando puedo ir a una urgencia privada, que puedo esperar hasta 6, 8 horas, a no ser que sea una urgencia casi particular. Entonces, creo que hay una búsqueda de degradar lo público a nivel masivo,
que se hace desde diferentes lugares, ¿no? A través de estos voceros o a través también de los medios de comunicación, que en general las horas de espera, por ejemplo, se concentran en el CESFAN, pero no se concentran en las clínicas que están en torno a Providencia, que son 6, son 8 y son 10 horas también, y mucho menos en torno al cobro que se hace, a pesar de que el servicio puede ser muy similar. Lo público llega a todas partes de Chile, no así lo privado. Yo tengo la sensación de que ahí hay una búsqueda, se pensará que hay un rédito político en atacar lo público, ¿no? A mí no me queda tan claro que eso traerá un rédito político. Estoy pensando en las municipalidades, estoy pensando a mí me tocó vivir un tiempo en el sur, en una ciudad no tan pequeña. Todos tenían un vínculo con lo público, ¿no? El PIB está centrado en lo público. Por lo tanto, creo que es una mirada a corto plazo el pensar que eso puede traerle un cierto rédito político, que es lo que creo. Por otra parte, en torno a la pregunta anterior, ¿no? A mí si hay algo que me llama la atención es que los programas de gobierno tienen tan poca duración dentro de los propios gobiernos, ¿no? Creo que lo han entendido como una estrategia comunicacional en donde no hay nada abajo, es decir, puede estar el deseo de achicar el Estado, pero no hay un proyecto de achicar el Estado. No me parece a mí que necesariamente pensarán en cómo lo van a hacer los primeros 50 días, porque la experiencia que tenemos de los gobiernos anteriores, incluido este, es que sus programas de gobierno, se llega al gobierno con un programa y luego ese programa muchas veces queda guardado en alguna gaveta del escritorio y se gobierna en base a lo que le llaman realpolitik, ¿no? Sí, solamente para finalizar con esto, Pablo, Dino, hay una entrevista que viene en el diario La Tercera, que la estoy buscando, a un integrante también del Partido Republicano, no recuerdo el nombre, que es un economista, que critica en la columna de Cristian Valenzuela porque dice, bueno, él no se incluye en este listado, pero llama la atención porque esto ya se ha dicho, los cargos que él ha ocupado. Hoy también un medio trae que él tiene un vínculo con el Estado vigente como asesor. Por más de 2 millones de pesos mensuales, pero claro, que sea alguien del Partido Republicano. Es un parasitismo considerable, 2 millones de pesos. Sí, sí. Que sea alguien del Partido Republicano llama mucho la atención, sí. Porque claro, es la crítica para quienes van a votar por el Partido Republicano, o quieren votar por Kast, o están con la intención de votar por Kast, esto igual genera ruido, ¿no? Y no es cualquier persona, de esto es Jorge Barrera, que justamente fue uno de los asesores principales de Republicano en el proceso constituyente 2, y por lo tanto puede haber una disputa personal ahí, probablemente. Sí, seguramente. Porque no es normal que alguien salga a criticar, en Republicanos son muy ordenados. Pero el punto de fondo es que esto genera que los republicanos tengan que responder respecto a cómo harían los cambios. Y esa respuesta no la han dado. Y probablemente no la van a poder dar porque el tema del reajuste fiscal, la reducción de los ministerios, el posible despido de funcionarios públicos, es mucho de discurso. Yo insisto con eso. A la hora de llegar a la moneda, si es que ello ocurre, no es tan fácil de implementar. Un gobierno, por ejemplo, puede fusionar ministros, o sea, ministerios. Puede nombrar una persona a cargo de 2 ministerios. Eso se puede hacer. Pero hacer las transformaciones que parte importante de republicanos y libertarios, junto a los dos, quieren hacer, no es posible dentro de los límites de la acción del Estado. Y creo que tiene que pasar por el Congreso la mayoría. Que eso es engañoso, porque de alguna forma alimenta mucho este discurso contra el Estado, contra lo que significa lo público, pero eso no tiene una traducción práctica que la gente pueda eventualmente recibir. Entonces, estar alimentando ese discurso que de alguna forma es de lógica adversarial contra el otro, te vas a dar cuenta muy pronto, por un lado, pero al mismo tiempo tú llegando al Estado te vas a dar cuenta que no puedes hacer lo que quieres hacer. Entonces, tampoco, insisto, no es muy inteligente extremar tanto el discurso, porque el republicano esto ya lo plantea otras veces. El tema de la eficiencia en el gasto público, cómo rebajar la burocracia, son discursos que más o menos uno está acostumbrado, pero ellos están prometiendo mucho respecto a lo que no van a poder hacer. Y más allá de que no pueden hacerlo, probablemente va a haber resistencia importante del objetivo, de los fines de ellos. Pero lo importante tiene que ver, creo, con que están llegando a un punto en el cual
habla mucho del discurso de la promesa, pero poco justamente de lo que eventualmente podrían hacer gobernando. Y ese es un problema que le ha pasado a todos los gobiernos, que tienen un discurso con el cual llegan a la moneda y después no pueden eso plasmarlo en acciones porque efectivamente las condiciones son otras. Y creo que esa falta de lectura le termina pasando al final sí o sí la cuenta. Sí, pues bueno, el debate típico entre la derecha y la izquierda, o entre el progresismo y las derechas, es el de el Estado activo, incluso en su dimensión empresaria, que en el caso de la Constitución vigente no está permitido, y esta idea del Estado subsidiario. Obviamente los republicanos van un poco más allá de que el Estado subsidiario, y lo que en el fondo plantean en la reducción del Estado a su expresión mínima, y yo agregaría mínima, 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 ¿no? Pero a mí me da la impresión que también ahí la derecha ha tenido su propio aprendizaje en el gobierno, porque, eh, por decir algo, ¿no? No puedes enfrentar, por mucho que tengas esta idea de colaboración público-privada, pero no puedes enfrentar, como lo hizo el presidente Piñera, la reconstrucción después del terremoto sin el Estado. O no puedes enfrentar una pandemia sin la red de salud pública y de salud primaria, que fue fundamental para el éxito de los procesos de vacunación. Tampoco se puede enfrentar la seguridad pública sin el Estado, y así sucesivamente. Entonces, el Estado parece indispensable, independiente de si adhieres a él en una perspectiva subsidiaria o una perspectiva más activa. ¿Cómo ves esto, Dino? También recogiendo un poco lo que plantea Pablo respecto a los desafíos del próximo gobierno, y en la eventualidad incluso de que estuviera encabezado por José Antonio Kast. Yo creo que hay una cierta claridad de que no puedes enfrentarlo sin el Estado, ¿no? Pero también creo que hay un deseo de que el Estado sea una suerte de fondo en el cual va tercerizando a través de los privados, ¿no? Lo vimos a propósito de la reconstrucción de Valparaíso, si no me equivoco, el año 2013, cuando... yo lo recuerdo muy bien, pero llegué en la noche cuando estaba el incendio y un Santa Isabel de Cencosud había subido al doble el agua, y es a través de Cencosud en donde el gobierno le entrega una tarjeta para que la gente pueda ir a comprarle al mismo especulador que estaba subiendo el agua, ¿no? Yo creo que ahí hay un deseo de este sector, de esta derecha, hay un deseo de que este sea la fuente o este sea el espacio de otorgarle al Estado, en donde todo lo está haciendo a través de los privados, ¿no? En donde en ese trasvasije hay indudablemente una ganancia. Y ahí creo que probablemente lo que falta es una mayor presencia del Estado, digo, una presencia comunicacional, ¿no? Mostrar más al Estado, por ejemplo, en el tema de las reconstrucciones, ¿no? En el tema de las reconstrucciones, el municipio, a mi juicio, es el que tiene que jugar un rol fundamental en la entrega de recursos, en la gestión de ese recurso, no es el privado, con la ayuda indudablemente del privado, pero es el Estado el que tiene que estar presente. Lo que sucede es que hay espacio, hay las mismas fundaciones, estas fundaciones privadas, las cuales son las que llegan a la gente, y no es el Estado el que está llegando a la gente, pero el que está atrás es el Estado. Yo creo que eso va a ser una disputa, pero yo vuelvo a insistir que a mí no me queda claro que eso traiga necesariamente hoy al menos, un rédito político. No creo que las y los empleados públicos tengan ese nivel de descrédito, ¿no?, hacia la ciudadanía. Por lo tanto, creo que están actuando un tanto más, se están adelantando probablemente a objetivos que se han trazado durante muchos años, pero que todavía no tienen... que positivamente no se han resuelto a favor de esa idea. Por eso digo que es un espacio en disputa. Les guste o no les guste, la Universidad de Chile sigue siendo la principal universidad en Chile, a pesar de todos los ataques que recibe de manera semanal a través de diferentes medios de comunicación, ¿no? Sí, yo antes de la pausa quería solamente hacer un matiz, un complemento de lo que decía Pablo, porque... En el caso de Gabriel Boric, claro, él presenta una serie de propuestas en su segundo programa, ¿no?, de la segunda vuelta, pero igual él traza una hoja de ruta donde dice vamos a financiar esto a través de una reforma tributaria. La reforma tributaria fracasa en el Congreso y luego todo se hace inviable, ¿no? Pero él presenta una idea de dónde sacar los recursos, ¿no?
En el caso de José Antonio Kast, lo que él dice es que en 18 meses va a recortar 6.000 millones, todavía no explica cómo. Ayer le preguntaron en la entrevista en La Tercera y él menciona compras públicas, funcionarios apitutados y operadores políticos. Luego habla de fusionar ministerios o eliminar, le preguntan cuántos y él dice, ahí vamos viendo, lo estoy citando textual. Además, él plantea, o Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, dice en 1 año o en 2 años vamos a ser el país más seguro de Latinoamérica. Vamos a invertir en el tema de las fronteras, carabineros, todo eso es recurso, es plata para también que tiene que ver con el Estado, ¿no? Además, se van a eliminar las contribuciones, se va a bajar el impuesto corporativo. Entonces, si tú metes todo eso en la juguera, no hay por dónde. O sea, y no hay ninguna luz de donde uno pueda decir, por acá va a sacar plata, ¿no? Entonces, yo ahí haría quizás la diferencia de lo que ocurría con Gabriel Boric, lo que ocurrió también con los gobiernos anteriores, que todos han tenido su reforma tributaria. En este caso, la reforma tributaria es bajar el impuesto corporativo, ¿no? Que obviamente sin compensación, además, como lo planteaba, por ejemplo, el programa de Carolina Toa en su momento. Bueno, son las 9:04, les propongo que hagamos un corte, no les propongo, tenemos que hacer un corte y a la vuelta comentamos de otros temas. Vamos y volvemos. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Continúa el Foro de las Artes 2025. El encuentro de creación artística más grande de la Universidad de Chile se realizará entre el 2 y el 26 de octubre con más de 30 actividades gratuitas para todo público. Este jueves 16 de octubre, no te pierdas Medea, ambientada en el desierto de Atacama. Esta producción ofrece una visión feminista postcolonial de la clásica obra del poeta griego Eurípides. También se presentará el Núcleo Blanco, grupo interdisciplinar, que presentará 2 obras de danza a cargo de las coreógrafas Claudia Vicuña y Daniela Marini. En ellas dialogan desde lenguajes distintos acerca de la interdependencia entre lo humano y lo natural, invitando a habitar un territorio donde los límites entre cuerpo y entorno se difuminan. Te esperamos el viernes 17 de octubre a las 11 horas en el Museo de Arte Contemporáneo, sede Quinta Normal. Revisa toda la programación en forodelasartes.uchile.cl. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.chile.cl. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro.
Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. Son las 9:09. Continuamos en Radio Análisis con Montserrat Rolano, con Pablo Rodríguez y con Dino Pancani. Bueno, nos estamos acercando a un nuevo aniversario, el 6º del estallido social, que ocurrió aquel viernes del cual todos nos acordamos. Yo me acuerdo hasta la ropa que tenía puesta. Ya, imagínate. Yo estaba en Talca, Estaba en Talca. pero venía de vuelta cuando empezó. Yo estaba en México. Mira, Sí, estaba en México y hablábamos con la Monse por WhatsApp porque teníamos que organizar algo muy sorpresivo. necesitaba Estaba la corriendo. Pancho Villa entre medio. Claro, así es. Pero bueno, el aniversario me da la impresión que con el paso del tiempo, puede ser solo una impresión, está dando lugar a un poquito más de sosiego para analizar, ¿no? No tan en blanco y negro, pero no lo sé. Puede haber gente que siga interesada en aquello. Más temprano entrevistábamos a Sergio Mico a propósito de su libro. Lo que hace Mico es una mezcla de testigo con académico, ¿ah? También trata de mirar ciertas condiciones estructurales. Le preocupa que nuestro país parece no tener las condiciones políticas ni institucionales para canalizar adecuadamente los problemas sociales, las desigualdades. Y yo, más allá que los juicios sobre las personas en el momento, me quedo con algo que le pregunté y quiero traer a esta mesa, que es que Mico, defendiendo y reivindicando que se haya firmado el acuerdo de noviembre, que también respecto a eso hay distintas miradas, pero lo que sí Mico reconoce es que el acuerdo se firmó, pero luego se dejó, ¿no? Como si el estallido social hubiera sido algo que ocurrió encapsuladamente y luego volvimos a una suerte de vida normal. Es como que nos saltáramos, Dino, del jueves 17 de octubre a cierto momento de la pandemia y lo que pasó entre medio no tiene vínculo ni para atrás ni para adelante, ¿no? Y yo me pregunto si esa es una adecuada manera de leerlo. Bueno, todos los 18 de octubre se leerán de manera distinta, como ocurre con los 11 de septiembre, así que les cedo la palabra para que lo puedan analizar libremente. Dino Pancani. Yo sigo creyendo, a pesar de que entiendo que hay una curva, ¿no? Y que hoy Sí. día hay una valoración más bien negativa a partir de la encuesta. Hay una valoración más bien negativa de lo que fue el 18 de octubre. Yo sigo creyendo que fue un momento importante en el cual no se puede reducir solamente al pillaje o a la violencia que hubo, sino que hubo una participación a nivel nacional en donde los vecinos se conocieron, en donde hubo una discusión y un debate en torno a problemas comunes, en donde se imaginó, y eso tiene una belleza tremenda, imaginar un nuevo Chile, ¿no? Imaginar otra manera en la cual se relacionaba, incluso desde el poder, cómo se relacionaba con el pueblo, con la ciudadanía, y desde eso valoro tremendamente el 18 de octubre. Lo posterior, creo que efectivamente yo en eso podría compartir con Sergio Mico, probablemente hay énfasis distintos, ¿no? Que el Estado no tiene ninguna capacidad de poder resolver los conflictos o de poder resolver las movilizaciones sociales, ¿no? Lo hizo exactamente igual como lo hubiese hecho la dictadura, con represión. Escuchaba al exdirector del INDH a propósito de la petición, que es un argumento que en general poco se contraargumenta, ¿no? Cuando se trata de destituir de manera democrática al presidente Sebastián Piñera, era por la violación a los derechos humanos. No fue antojadizo, ¿no? 500 personas sin un ojo, ¿no? 35 muertos, 10.000 detenidos, más de 2.000 torturados, y no querían que
democráticamente desde el Congreso se destituyera un presidente que había permitido que eso sucediera, que había una responsabilidad política a lo menos. Además, recordemos la puesta en escena permanente del presidente Piñera. El Carabineros, que fue el principal gestor de esta represión, él con Carabineros dándole un apoyo permanente. Entonces creo que hoy lo que ha ocurrido en general, pero esto va así, esto sube y baja, ¿no? Es en este momento, a partir de determinadas vocerías, de arrepentimientos sorpresivos, de voceras y de voceros, de sectores me refiero, es que hoy día probablemente el análisis en torno al 18 de octubre, a mi juicio, queda corto. Indudablemente, como tarea pendiente, uno dirá, el Estado no tiene esa capacidad, no ha tenido capacidad de verdad, justicia y reparación hoy también, a 4 años, y a un gobierno que se había comprometido a aquello. No ha tenido esa capacidad. También hay un trabajo que yo creo que las fuerzas políticas debiesen hacer, es en torno a cuándo suceden estos estallidos, porque suceden estas revueltas, es efectivamente cómo se pueden canalizar para que no sea la violencia la protagonista de esos malestares sociales, sino que puedan ser una movilización masiva que pueda ir apuntando o empujando esos cambios, ¿no? Pablo, bueno, tú citabas, Pato, a Sergio Mico, yo quería citar también a Carlos Peña, que él en los días u horas posteriores al estallido hizo algunas reflexiones en los medios de comunicación que fueron bien criticadas porque él tuvo una interpretación distinta a la que tuvo en general la élite intelectual, no siendo él también un intelectual. Él ayer en una entrevista radial, y voy a citar lo que dijo, planteó que a 6 años del estallido todos, salvo honrosas excepciones, dice, se sumaron al desmadre, que él califica como el desmadre físico, moral, intelectual. Decía que pareciera que las circunstancias lo justificaron todo, por ejemplo, la quema de iglesias, en fin. Y él dice que de eso nadie de las personas que justificaron esto o incluso asusaron desde el mundo intelectual, académico, él también señala, nadie se ha hecho responsable hasta el día de hoy. Que aquellos que ejercitaron hechos violentos, como quienes elaboraron coartadas para justificarlos, son responsables, aludiendo no solamente a las dirigencias políticas, sino que también al mundo intelectual, académico, la de rectores, por ejemplo, ¿no? Te lo menciono como una interpretación que existe, digamos, y que ha sido consistente por lo menos estos últimos 6 años, y te agrego la pregunta sobre cómo ha ido cambiando también la percepción respecto del estallido, porque hace por lo menos 3 años, después de los procesos constitucionales, se ha acuñado el concepto de estallido delictual, que en realidad personalmente no lo comparto porque es súper simplificador de lo que ocurrió, pero esto también puede utilizarse como una herramienta de campaña, ¿no? Estando a un mes de la elección, esto de los violentistas, los octubristas versus nosotros que defendemos el orden público, la estabilidad, en fin. ¿Cómo lo ves ahí en esa dimensión también que tiene que ver con lo electoral? Bueno, todo en realidad. Sí, a ver, creo que hay un punto que es muy relevante que tiene que ver justamente con la forma en que hoy día vemos el conflicto. Si uno analiza, incluso las mismas encuestas que a veces uno podría cuestionar o no, pero en su momento había un ambiente que justificaba muchas acciones, en su momento, octubre, noviembre del 2019, incluso ciertas formas de protesta que iban más allá de lo habitual. Y eso de alguna forma fue aceptado por la ciudadanía. Estamos hablando de paralizaciones, de movilizaciones, barricadas, no sé, algunas formas que no son las más violentas, pero que de alguna forma sí se entendieron como posibles dentro de un marco. Y ese ambiente que se vivió en ese momento, creo que de alguna forma hoy día la interpretación es muy distinta a lo que ocurrió ahí, y justamente muchos actores creo que la reivindican poco, porque de alguna forma tienen una carga y un sesgo muy importante. Yo creo que la ciudadanía de alguna forma aceptó ciertas cosas que hoy día no acepta, respecto especialmente a la violencia. Y por lo tanto, uno, claro, tiene que analizar lo que se decía en ese momento, pero también hay que analizar lo que hoy día las personas piensan incluso de lo que ocurrió en esos momentos. Y ese cambio es muy interesante de las posiciones de la gente, que probablemente en este ambiente más, no sé, de revolución que en algún momento pudo haber existido,
esa percepción hoy día es muy distinta. Y tiene una carga negativa, que es la que tú mencionas respecto al octubrismo, el estallido delictual, que yo creo que son formas poco buenas para justamente entender el fenómeno, porque tampoco significa negarlo. Creo que hay un tema importante de cómo se comprende bien lo que ocurrió en esas fechas, y yo creo que en el fondo no se ha comprendido del todo bien. Yo creo que ese es el punto principal. Si recordamos, octubre y noviembre fueron muy masivos en cuanto a las movilizaciones. Después hubo este acuerdo por la Constitución y por la paz social, que de alguna forma dio camino a los procesos constituyentes. Pero yo siempre he sostenido que el proceso de alguna forma quedó inconcluso, porque la pandemia fue un efecto que terminó con todo lo que estaba ocurriendo. De hecho, Patricio, alguna vez lo conversamos esto, decía que ese 8 de marzo previo a la pandemia fue uno de los más masivos justamente. Fue el más masivo del Día Internacional de la Mujer, sí. Entonces, algo estaba pasando todavía en la sociedad, post-acuerdo, post-firma del proyecto o del llamado a convocatoria del plebiscito, y que de alguna forma la pandemia interrumpió ese proceso. Y por lo tanto, eso también es interesante analizarlo, porque justamente no sabemos en qué habría terminado esto, desde el punto de vista de hasta dónde habrían llegado las movilizaciones sociales el 2020. Entonces, esta carga negativa que uno hoy día la asocia al estallido puede ser importante o no, pero creo que lo más importante es analizar justamente las causas, que yo creo que todavía están en discusión. O sea, cuando alguien le llama estallido delictual a algo, es que de alguna forma está negando el componente social de lo que ocurrió. Lo está reduciendo solamente a un aspecto de y clausura el debate también, ¿ah? Sí, Porque hay un punto ahí justamente con la interpretación que hoy día le damos, que se le dio en ese momento, que hoy día que tenemos respecto al fenómeno, pero principalmente a entender cuáles fueron las causas. Eso no hay consenso, obviamente es difícil lograr un consenso, pero las causas inmediatas de lo que ocurrió, yo creo que es un proceso que no nos dimos el tiempo de discutirlo, porque pandemia, por ejemplo, proceso constituyente, de alguna forma trataron de absorber el tema, pero que no lo lograron, probablemente no es la vía, no sé, pero hay un tema que yo creo que quedó inconcluso, de lo que significó el desarrollo del estallido y la pandemia, que terminó con todo tipo de protesta o manifestación. Oye, hay una cuestión bien insólita, muy, muy insólita, y es que a 6 años de ocurridos los hechos todavía no sepamos qué pasó con el metro. O sea, es una cuestión, hay muchas teorías, algunas más conspirativas que otras, pero lo cierto es que no existe una verdad objetiva, judicial, de quién quemó el metro. Y las estaciones de metro, que eran desde, no sé, Quinta Normal, sí, La Florida, en fin, es una cuestión que creo que como sociedad debiéramos preguntarnos, digamos. Hay una manera de abordar el tema clausurando debates y otra abriéndolo. Creo recordar que el primero que habló del octubrismo, pero como una categoría de análisis para separarla del noviembrismo, fue José Joaquín Brunner, ¿no? Como para señalar que los que estaban más de acuerdo con lo que había pasado en octubre tendrían una perspectiva más insurreccional y los noviembristas tendrían una perspectiva más institucional, ¿no? Con el paso del tiempo ya nadie habla del noviembrismo, solo se habla del octubrismo, y me da la impresión que al ser una categoría que se separa del noviembrismo por un lado, y por el otro lado se recarga de tantas caricaturas que ya nadie sabe muy bien qué es lo que significan, termina por oscurecer más que aclarar, ¿no? Y por el otro lado, este planteamiento de la mera reducción a lo delictual obviamente despolitiza y clausura debate también. ¿Cómo lo ves, Dino, en la perspectiva de tratar de entender qué pasó? Yo soy un crítico del noviembrismo, la verdad. No necesariamente de los acuerdos que se lograron el 15 de noviembre, sino que la manera en la cual se hizo y se llegaron a esos acuerdos y la exclusión que se hizo de la ciudadanía de esos acuerdos, ¿no? Entonces creo que es muy probable que ese 15 de noviembre y los acuerdos posteriores hayan perdido fuerza, porque lo que sirvieron fue como dique para frenar un descontento. Y porque que luego no se honraron. Exacto, durante casi un mes ya llevábamos de una constante, ¿no? De una movilización muy masiva en torno a los centros, no solo el centro de Santiago, sino que era en las ciudades capitales había una movilización muy masiva. Yo creo que ha habido una campaña de desprestigio en torno a octubre.
se ha resumido solamente en el tema de la violencia, y yo creo que se ha reiterado, ¿no?, la misma fórmula que el año 90 la Concertación y la derecha llegaron a un acuerdo en torno al tema de los derechos humanos, ¿no?, que es el ocultamiento, que es la no verdad, la no justicia, la no reparación, ¿no? Y creo que llegaron a un acuerdo, en este caso las élites han llegado al acuerdo de que reducir el octubrismo solamente a lo delictual y no ocuparse, por ende, de las víctimas de octubre, que creo que es el resto. Si no hubiese habido víctimas en el marco de octubre, uno dice, ok, fue una revuelta en la cual habrá que empujar más para los cambios, etc. Pero acá hubo demasiadas víctimas, ¿no? Hubo una represión desatada del Estado, y el gobierno posterior, el gobierno de Piñera, y el gobierno posterior no se ha hecho cargo de la reparación, de la verdad y de la justicia. Y a nivel, el gobierno estoy hablando, pero también a nivel estatal, ¿no? Muy poquitas condenas. No solo hay muy poquitas condenas, hay socialmente, una de las grandes, voy a ir hacia atrás, ¿no?, pero uno de los grandes triunfos de que se sepa qué pasó con un ejecutado político, con un detenido desaparecido, no solo en la justicia, en la restitución social también. Hoy día a alguien que le arrebataron un ojo no tiene ninguna restitución social, porque es tratado como un delincuente, cuando en el marco de las movilizaciones de octubre fue cuando perdió un ojo, ¿no? Es un doble atentado en contra de esa persona. Y creo que a nivel transversal, porque creo que este gobierno ha sido parte de eso también, no ha tenido ni el coraje ni el corazón como para poder reivindicar a esas víctimas. Bien, Pablo Dino, en los minutitos que nos quedan, quería proponerles un último tema para que lo abordemos con capacidad de síntesis, naturalmente, que es la situación de Julia Chuñil, que es una cuestión que ha ido evolucionando en términos de los antecedentes que han ido surgiendo. Hace un par de semanas conocimos la versión de la defensa, que hablaba de un audio, ¿no?, donde un empresario de la zona habla de que Julia Chuñil habría sido quemada. Bueno, después de eso, la Fiscalía, el fiscal nacional señala que estos son antecedentes que tienen que examinarse en un contexto más amplio, que es una información parcial. Y bueno, antes de ayer, en la noche, sale un reportaje en Canal 13 donde se investiga en base a la carpeta investigativa que tiene acceso el canal o los periodistas, de las dos líneas investigativas que maneja la Fiscalía, y una tiene más relevancia que otra, pareciera, donde hay más antecedentes, que apunta a la familia, particularmente a los hijos, y exponen una serie de antecedentes, muestras biológicas, digamos, el GPS del teléfono de uno de los hijos, que justo está en el fondo, en el último lugar donde fue vista Julia Chuñil. Y en paralelo, bueno, también se expone en este reportaje que vecinos de la zona, además de una localidad que tiene muy poquita gente, donde todos se conocen, señalan que Julia Chuñil no era activista medioambiental, sino que era una persona que tenía más bien una preocupación por sus animales, y la disputa que tenía con este empresario era porque ella ocupaba parte de su predio para alimentar a sus animales. Esto lo confirma ayer la fiscal que lleva el caso, la fiscal de Valdivia, en el diario La Segunda, en una entrevista donde dice: no hay antecedentes de que Julia Chuñil sea defensora ambiental, sea una activista, digamos. Pablo, te quería preguntar por qué este caso ha adquirido connotaciones políticas. De hecho, el presidente Boric ha hablado de esto. La semana pasada, la vocera Vallejo también partió su vocería preguntándose dónde está Julia Chuñil. ¿Cómo ves esto? Porque tiene un componente simbólico político que también es bien relevante. Sí, en lo que alcanzo a responder, sí. Yo creo que de alguna forma lo simbólico que representa el caso, obviamente hay que dilucidar efectivamente cuál era su rol, quién era, eso es parte de lo que la justicia tratará de determinar, pero lo más importante, por lo menos desde el punto de vista simbólico, es que esto de alguna forma ha reactivado ciertas movilizaciones sociales a partir de un caso. Creo que todos los miércoles, de alguna forma,
en el Cerro Santa Lucía, se está juntando gente, está de alguna forma manifestando su opinión respecto a lo que ocurre, y eso creo que es muy interesante de analizar, de entender justamente de que, más allá de lo que diga la justicia o no, este tipo de casos, más allá de lo cierto o verdadero de lo que ocurre ahí, de alguna forma son semillas que de alguna forma van instalándose respecto a los temas. Y creo que su caso, de alguna forma, está dándole cierta fuerza a un movimiento social que está bastante dormido hasta hoy día. Y creo que, claro, no alcanzo a desarrollar más, pero eso es muy interesante de analizar justamente por lo que viene. O sea, más allá de su caso en particular y cómo se resuelva la vida judicial, hay un ambiente que justamente ha ido dándole fuerza a un movimiento social que tiene que ver con ciertas demandas, pero que no lo habíamos visto hace un par de meses. Y yo creo que eso es interesante de analizar respecto a que la gente se está congregando de nuevo. No se puede en Plaza Italia porque físicamente no se puede, Sí, pues. pero al lado de Santa Lucía se está organizando de alguna forma un movimiento que ha tenido poca expresión en estos últimos meses. Sí, bueno, complementar que en relación a las declaraciones de la fiscal ayer en la segunda, nosotros entrevistamos después de eso, después de conocida la información de la segunda, la abogada de la familia, Karina Riquelme, quien señaló que la fiscal no ha tenido disposición para recibir a la familia y critica que en paralelo si tenga tiempo para entregar la información a Canal 13, porque todo indica que fue la propia fiscal la que le entregó la información al canal. Y por el otro lado aparece Sebastián Benfeld de Escazú Ahora, que dice que en el mes de febrero, y está adjunto el documento, entregaron un informe de 38 carillas donde fundamentan la calidad de defensora ambiental de Julia Chuñil, ¿no? Estamos frente a dos versiones completamente contrapuestas y frente a la eventualidad inverosímil de que las personas que han denunciado la desaparición de Julia Chuñil y que incluso han aparecido como voceros en tanto hijos, sean eventualmente los culpables del asesinato, ¿no? Bueno, esta es una situación bien peculiar, Dino. No, yo en la misma línea, ¿no? Yo creo que al Estado le ha faltado agilidad para poder resolver un tema que genera alarma pública, que no hay mucha claridad, porque tampoco son concluyentes las declaraciones o la interceptación de la conversación del empresario, ¿no? Puede ser un rumor, y lo que estaba transmitiendo era un rumor. No es concluyente. Creo que la misma agilidad y eficacia que tuvo el Estado, por ejemplo, para poder encontrar al mayor o al capitán Ojeda de Venezuela, no lo hemos visto, esta agilidad ni esta inteligencia no la hemos visto para resolver el caso de Julia Chuñil. Y probablemente, si era activista o no era activista, creo que se instala, por las características que tiene, se instala la posibilidad de que sea una más activista que fallece en Chile, ¿no? Por lo tanto, hay un acoso hacia los activistas ambientales y eso está dado por en el norte por el tema del agua, en el sur por el tema de las tierras. Hay está certificado, el Tratado de Escazú así lo señala. Creo que por esas razones es que debiese ser más ágil la Fiscalía, el Ministerio Público y el Estado más garante, ¿no?, de que esa investigación pueda desarrollarse rápidamente. Mientras más silencio institucional, más especulación, pues. Así es. Pablo Rodríguez, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Don Dino Pancani. Muchas gracias por la invitación. Con Montserrat vamos a un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. Yo fui a México hace poco. Tenemos que ir.